Hoy es Pentecostés y quiero que entiendas exactamente qué significa este día, porque este día solo tiene sentido si entiendes a qué iglesia le pertenece. Y cuando lo entiendes, todo cambia. En el día de Pentecostés, las 7 semanas de Pascua llegaron a su fin y la Pascua de Cristo se cumplió en el derramamiento del Espíritu Santo, manifestado, dado y comunicado como persona divina. De su plenitud, Cristo el Señor derramó el Espíritu en abundancia. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Ese día los apóstoles estaban reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Y ese mismo día se bautizaron 3,000 personas. Ese es el nacimiento de la iglesia. No en 1517 con Lutero, no en 1906 con el avivamiento de la calle Azusa, no en ningún año del siglo XX con ningún pastor. El nacimiento de la iglesia fue ese día, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre Pedro y todos los apóstoles reunidos en ese lugar. Y ahora viene la pregunta que lo cambia todo. ¿Sobre quién descendió el Espíritu Santo ese día? Descendió sobre todos los apóstoles. Y fíjate en algo muy importante. Inmediatamente después de que el Espíritu descendió, en Hechos capítulo 2, versículo 14, dice textualmente, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló. De todos los apóstoles que recibieron el Espíritu Santo ese día, Pedro fue quien tomó la palabra como líder. Pedro predicó el primer sermón de la historia de la iglesia. Pedro fue quien dirigió a los demás desde el primer momento. Eso no es coincidencia. Eso es exactamente lo que Jesús había prometido cuando le dijo en Mateo capítulo 16, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso es el papado en acción desde el primer Pentecostés, desde el primer día de la iglesia, con el Espíritu Santo recién descendido. Pedro ya estaba al frente liderando. Descendió sobre Pedro y los apóstoles. Y la iglesia que Pedro fundó con ese espíritu se llama Iglesia Católica. Y Jesús prometió en Juan capítulo 14, versículo 16, que él le pediría al Padre que les diera otro consolador, otro ayudador, otro paráclito, para que los acompañara siempre, para siempre, no por 500 años, no hasta la Reforma, sino para siempre. Ese Espíritu Santo que descendió el día de Pentecostés sobre la iglesia prometió quedarse para siempre, y la única iglesia que puede probar continuidad ininterrumpida desde ese primer Pentecostés hasta hoy es la Iglesia Católica. Las primeras alusiones a la celebración de Pentecostés se encuentran en escritos de San Irineo, Tertuliano y Orígenes a fines del siglo II y principios del siglo III. O sea, que la Iglesia Católica celebra Pentecostés desde el siglo II, mucho antes de que existiera cualquier denominación protestante, mucho antes de que existiera cualquier iglesia evangélica, mucho antes de que existiera cualquier pastor de TikTok. Ahora yo quiero contarte algo muy personal que tiene que ver exactamente con este día. Yo recibí al Espíritu Santo siendo evangélica en mi propia casa, sin estar en ninguna iglesia, sin ningún pastor imponiendo manos. Dios me encontró donde yo estaba y el Espíritu Santo vino sobre mí y duré aproximadamente 5 horas hablando en lenguas. 5 horas. Fue una experiencia que no tengo palabras para describir. Y quiero que entiendas algo muy importante sobre lo que a mí me pasó ese día. Porque hay gente que dice que si el Espíritu Santo vino sobre mí siendo evangélica, entonces la Iglesia Católica no es necesaria. Y eso es exactamente al revés. Cuando buscas a Dios de corazón, con sinceridad, con hambre genuina de la verdad, el Espíritu Santo viene sobre ti donde sea que tú estés. Eso es la misericordia de Dios. Dios no te abandona por estar en un lugar equivocado si tu corazón está buscando genuinamente la verdad. Pero el Espíritu Santo no vino sobre mí para que yo me quedara donde yo estaba. El Espíritu Santo vino sobre mí para guiarme. Y Jesús prometió exactamente eso en Juan capítulo 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. A toda la verdad. No a una parte de la verdad, sino a toda.
Y a donde me guió el Espíritu Santo fue exactamente a la iglesia que Cristo fundó. Porque después de esa experiencia, Dios me concedió otra experiencia mística aún más poderosa que cambió mi vida para siempre. Que fue cuando tuve la visión de salir de mi cuerpo y ver a Jesucristo. Él me puso la corona y la Virgen Santísima al lado de su hijo. Y ella me entregó una espada. Lógicamente, fueron muchos años después, porque hace apenas 4 años que soy católica y yo estuve 20 años de evangélica. Pero quiero que entiendas que el final de todo es que el Espíritu Santo siempre te va a guiar a la verdad completa. Sea cuando sea, no importa el tiempo que Él se tome, pero Él te va a guiar a la verdad completa. Y si tú estás aquí en este video y tú no eres católico, Dios ya te está guiando a la verdad completa, porque tú no estás aquí por casualidad. En ese día, yo entendí que el Espíritu Santo no se había ido a ningún lado. Él seguía exactamente donde siempre estuvo, en la iglesia que Cristo fundó, en la iglesia católica. Y cuando llegué a la iglesia católica y empecé a estudiar su historia, descubrí que la visión de la Virgen que me había entregado esa espada fue exactamente la misma visión que tuvo Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de Predicadores, los más grandes defensores de la fe católica a lo largo de la historia. Dios no me estaba dando una visión aleatoria, me estaba dando una misión, y por eso yo estoy aquí en el día de hoy. Así que hoy en Pentecostés quiero decirte algo. A ti que me estás viendo, si tú estás buscando a Dios con sinceridad y si tienes hambre genuina de la verdad, si sientes que el Espíritu Santo está moviéndose en tu vida, no te quedes donde estás solo porque es cómodo o porque es lo que siempre conociste. Permite que el Espíritu Santo te guíe a toda la verdad. Eso fue exactamente lo que Él prometió hacer y a donde Él te va a guiar si le permites que lo haga de verdad. Esa es la iglesia que Él mismo fundó el día de Pentecostés hace 2000 años. La iglesia que nació ese día con lenguas de fuego, la iglesia que Pedro lideró desde el primer momento, la iglesia que lleva 2000 años celebrando este día con el mismo espíritu, la iglesia que conservó, transmitió y enseñó la fe de los apóstoles sin interrupción desde ese primer Pentecostés hasta hoy, se llama Iglesia Católica. Y hoy, en su cumpleaños, el Espíritu Santo sigue aquí, el mismo de siempre, fiel a su promesa para siempre. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Feliz Pentecostés para todos. Y para celebrar este día tan especial, les voy a dejar con mi canción que se llama The Spirit is My Helper, de mi álbum I Am Free, dedicada al Espíritu Santo, nuestro ayudador, porque como dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 16, el Padre nos daría otro consolador, otro ayudador para acompañarnos para siempre. Y así ha sido. Él me ayudó, Él me guió y Él me trajo hasta aquí y me dio esta misión de defender la fe que Él mismo fundó hace 2000 años. Dios te bendiga. Late night bus stop, rain tapping the window pane. I'm counting all my worries like coins in a drain. A familiar ache feels like I'm running on empty. Then a whisper rides the wind. The Spirit's got me gently. I shoulder the way, streets long and unkind. But your quiet push reminds me I'm not left behind. Your presence sketches a map on the foggy glass. With every breath I take, you're steady when I grasp. The Spirit is my helper, guiding me through the fray, turning worn out silence into a brighter day. Mercy moves through me, truth lights up my night. R&B heartbeat with
The Spirit is my helper, guiding me through the fray, turning worn out silence into a brighter day.